Praxis y sentipensares de la pedagogía crítica latinoamericana. Experiencias de la vida cotidiana. Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Paulo Freire. Educar, para Freire y para algunos pensadores y pensadoras de América Latina, es un proceso histórico, social, político, cultural y económico que tiene que ver con formar a hombres y mujeres que son diferentes como iguales, con el fin de desarrollar relaciones de cooperación, reconocimiento e inclusión y relaciones de sostenibilidad con nuestra casa mundo. Se prepara y se educa para que la comunidad de hombres y mujeres esté en capacidad de establecer históricamente relaciones de equidad y de igualdad de género, etnias y generaciones, de igualdad de clase social y de convivencia. Ahora vamos a conocer las prácticas coloniales y neocoloniales en la educación. El colonialismo se refiere a los territorios ocupados y administrados por un gobierno ajeno a estos mediante la conquista o asentamiento de sus súbditos y por lo general impone una autoridad extranjera. Neocolonialismo. La palabra neocolonialismo significa nuevo colonialismo, dando a entender entonces a nuevas formas de colonización. El término puede ser utilizado en diferentes momentos de la historia posterior al encuentro entre América y Europa, época considerada como el primer colonialismo. Hoy en día se habla de un colonialismo cultural, mientras que en otras épocas el colonialismo fue político o económico. Cuando pasamos por la historia de la educación de nuestro país, nos encontramos con educación en la colonia, época de la dominación española en territorio colombiano, la educación básicamente de colegios mayores, seminarios y educación superior, solo para estratos altos. Los jesuitas, primeros en organizar la gramática de la lengua checcha y estructuraron un plan de estudios. Además de esto, fundan el Colegio San Bartolomé, 1604, y la Universidad Pontificia Javeriana, 1623. Carlos III, con su llegada, se expulsaron a los jesuitas, dominadores del ejercicio de enseñanza, y con esto se introdujeron cambios. Materias de teorema científico y verdad lógica, prohibiendo las teorías filosóficas de la soberanía del pueblo. Primeros años de la República. Termina el proceso de la independencia, el Congreso de Angosturas de 1819 y la Constitución de Cúcuta de 1821. Sentaron las bases de la educación colombiana, estableciendo de una educación gratuita e igual para todos. Educación incluyente. La legislación contempló educación para las mujeres, huérfanos, hijos, expósitos, vagos, mendigos e indígenas, y que aunque su cobertura no fue significativa, se tomó el pensamiento bolivariano. Movimiento estudiantil. Se crean grupos de estudiantes que defendían la libertad de cátedra y de asistencia y la actualización de los programas, la implementación de nuevas metodologías, el otorgamiento de cátedras por concurso. Educación durante el siglo XX. Se regía con las nuevas normas establecidas por la Constitución de 1889, producto de la etapa de regeneración inicial llevada a cabo por el presidente Rafael Núñez. La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica, agregando que la instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria. Ley 19 de 1903, llamada la Ley Orgánica de la Educación del presidente José Manuel Marroquín, se determina la educación católica, además se incluye la instrucción cívica y la formación industrial. Se crea la educación técnica con sentido patriótico. Educación superior. Se crean los procesos de modernización en el continente latinoamericano en lo referente al campo de la formación superior, generando un sistema de expansión, la diversificación y la fragmentación como características predominantes a lo largo del siglo. Educación personalista. Pretendía contribuir al desarrollo del espíritu a través del contacto intuitivo entre los docentes y los alumnos. De allí la intuición emocional cobra vital importancia para llegar a los valores de la sociedad colombiana. Plantearse una educación en Colombia de colombianos para colombianos, pensada desde la complejidad de la población y pensando en conocerse a sí misma para poder liberarse del dominio de modelos extranjeros impuestos, configura el objetivo de la pedagogía crítica en Colombia.
Se trata, por tanto, de ver la escuela como una institución educativa que tiene la corresponsabilidad ética, política y moral de constituirse en escenario de formación y socialización en el que, como tal, circulan múltiples sentidos, se producen variados aprendizajes, se abre la opción a la negociación de la diferencia y se funda la convivencia como una expresión de la autonomía, la libertad y la dignidad humana. Después podemos ver cómo el sentir y el habitar en el mundo podemos ser incluidos en colectivos cuyo propósito es alcanzar una cohesión adecuada mediante la construcción conjunta de sentidos de identidad comunes. En otras palabras, se trata de ver en la escuela el cómo los sujetos se hacen diferentes en lo individual e incluidos en lo colectivo. Escuela y construcción de identidad. La construcción de identidad en este contexto hace referencia al proceso a través del cual los sujetos, hombres y mujeres, se hacen individuos únicos, negocian sus diferencias con otros y otras diferentes y constituyen marcos comunes que les permiten cohabitar conjuntamente un espacio cotidiano, histórico y cambiante. Asimismo, en la construcción de la identidad, el individuo configura formas legítimas de convivir y organizar el mundo vital para restablecerlo, si así lo quiere, como un espacio de calidad de vida, un espacio vital de la relación y continua interacción, un espacio para vivir la diferencia y el reconocimiento. Cuando miramos al pasado podemos ver diferentes cuentos e historias reales de personas que fueron a la escuela y que hicieron una vida diferente, pero de pronto no la encontraron. Hoy podemos ver la realidad. Dice Eduardo Galeano: me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. La meta de la educación es incentivar la identidad a través de la diferencia de seres sentipensantes que han surgido de procesos históricos de nuestro país, de una memoria de violencia y discriminación y exclusión en la sociedad. Nace desde los grupos de los campesinos afrodescendientes e indígenas excluidos para levantar la bandera de una educación popular, de una educación cambiante para nuestra sociedad.